Buenas tardes, Alexandra, ¿cómo está? Buenas tardes, Inge. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a darle un par de minutos a la gente para que se incorpore. Ok, Buenas tardes. Hola, Irving, buenas tardes. Bienvenido. Muy bien, creo que ya, dos, otros, creo que ya está un poco más de la mitad de la clase, así es que vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de gestión de las compensaciones, después de haber pasado por la primera exposición, haber visto ya la parte de la valoración de puestos, la construcción de tabuladores. Vamos a trasladarnos a las estrategias de incremento salarial, ¿verdad? Pero antes, quizás quisiera escuchar a al menos un par de ustedes que me comentaran qué es lo más relevante que recuerdan de la primera parte, de toda la primera parte que hemos estado viendo, por favor. Dentro de lo que recuerdo sería como el hecho de las evaluaciones, eh, que aprendimos a hacer las evaluaciones con la herramienta que usted nos brindó y ya posteriormente los tabuladores con los grados en base a la encuesta del EI. Muchas gracias, Avi. ¿Alguien más? ¿Qué le queda en la mente con respecto a las evaluaciones y a los tabuladores después de haber tanto recibido las clases, hecho los ejercicios y luego ver tanto sus exposiciones como las de otras personas, otras empresas? ¿Qué aprendizajes tenemos de estas primeras partes? Vamos a ver, otras dos personas. ¿O no aprendimos? Tenemos que volver. Bueno, yo de mi parte, quizás, o sea, honestamente yo no.
no conocía nada de eso y me deja un gran aprendizaje porque siempre me preguntaba el hecho de cómo poder saber cuánto debería de ganar cada posición, vea. Entonces es bastante importante porque a la larga vemos, y corríjame si no es así, que todo es como una estadística en la cual nosotros nos podemos basar y en base a eso tener la referencia de cómo vamos a estar. Entonces es bastante importante porque ahora, por ejemplo, ya tengo en mi mente qué es un Q3, qué significa, o sea, digamos qué es un Q1 y qué significa dentro de un tabulador, el hecho de saber los grados. Las evaluaciones es algo bastante importante porque es una forma y es una herramienta la cual se puede aplicar en nuestro día a día, digamos, laboral, en presentaciones ya con las altas direcciones, ¿vea? O muchas veces con subdirectores o con gerentes administrativos, lo podemos aplicar ya con una base técnica, ¿vea? Y nos puede servir de herramienta muchas veces en una reunión que digan, pero ¿y eso cómo lo hacemos? Ah, ya tener como ese plus y decir, ah, eso lo podemos solucionar de esta y esta manera, ¿vea? Yo puedo armar el proyecto. Entonces creo que eso sí me ha servido mucho a mí porque ya me deja como con una herramienta más que con un conocimiento de cómo poder ser competitiva a nivel de mis demás compañeros, vea. Porque ya tengo ese conocimiento que antes no tenía. Buenísimo, muchas gracias, Abigail, nuevamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tal vez de manera general, pues la importancia de la gestión de las compensaciones, porque uno, digamos, cuando entra a trabajar en una organización, puede esperar que muchas organizaciones han hecho este tipo de procesos, pero no recuerdo en qué dato salía, pero no tantos. Creo que solo como un porcentaje salía, ahí me corrige, pero creo que mencionaba que un 35% de las empresas si te toman como la responsabilidad de utilizar, digamos, esa gestión de las compensaciones para que, digamos, al final, pues las personas ganen justamente por lo que hacen, es decir, ni ganen más ni ganen menos. Y quieras o no, pues si uno en una empresa de talento humano domina mucho este elemento, se hace un socio muy estratégico porque como aquí manejamos muchos datos, incluso para hablar, digamos, con gerentes, CEOs, que a ellos les gusta como, digamos, manejar muchos datos, esta rama de talento humano ayuda mucho a que, pues, ver a lo que viene siendo dicha rama, pues, muy estratégica. Y de forma general, pues en mi caso, como muchos de mis compañeros y compañeras, pues como es primera vez que vemos este rama, digamos, del talento humano, sí es muy enriquecedor. Algo difícil porque a veces, o sea, se toma mucho en cuenta números, pero en realidad sí ayuda mucho si uno le toma, digamos, el tiempo y la dedicación, pues para captar, digamos, los temas. De acuerdo. Muchas gracias, Irving. Muy bien. Entonces, después de haber avanzado en esta primera parte, vamos a ir entonces al qué hacer ahora, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Recordando que lo que hemos visto hasta ahora solamente es el deber ser, ¿verdad? ¿Cuál es el deber ser de un puesto? ¿Cuál es el deber ser de un salario? Pero eso no significa que se está aplicando, ¿verdad? Sobre todo porque, como mencionaba Irving, quizás podría decir yo que quizás 3 de cada 10 empresas nada más en este país posiblemente aplican algo de todo lo que vamos a ver en toda la materia de compensaciones, ¿verdad? Ahora, que lo apliquen todo, híjole, todavía quizás se reducirá a, no sé si 1,5 empresas de cada 10, ¿verdad? O sea, si 3 de cada 10 por lo menos aplican algo, ¿verdad? Por lo menos consultan alguna encuesta salarial, por lo menos tienen incrementos conforme a lo que vamos a ver ahora, por lo menos tienen alguna herramienta para evaluar puestos. O sea, si por lo menos ocupan alguna de las herramientas que estamos viendo ahora, eso será tal vez 3 de cada 10. Pero empresas que apliquen toda la metodología, de plano que yo creo que son mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Por eso es interesante que algunos de ustedes
tenían en la información salarial eh, dos tipos de información. La información donde estaban todas las empresas que se habían encuestado y la información donde estaban únicamente las empresas que usaban metodología Hey, ¿verdad? Que es un grupo mucho menor, porque posiblemente todas las empresas utilizadas en la encuesta que leyeron, posiblemente llegarán a unas, ¿qué? 200 empresas, pero solamente las que utilizaban metodología Hey posiblemente sean 50, ¿verdad? Entonces ahí pues ustedes se van dando cuenta que los que conocen de la metodología todavía se reducen. O sea, el universo de empresas es así, el que ocupa técnicas de compensación es así, y el que ocupa la metodología ahí todavía es así, ¿verdad? O sea, cada vez se va reduciendo más. Por lo tanto, sí viene a ser pues un conocimiento diferenciado el que van a tener ustedes a través de estas materias, ¿verdad? Y por medio del cual pues van a tener algún tipo de ventaja por encima de otros que de plano que seguramente nunca van a haber oído el tema de los tabuladores y todo esto, ¿verdad? Entonces, para esta semana tenemos, eh, vamos a adentrarnos ya al tema de políticas salariales, vamos a adentrarnos ya al tema también de, de los escenarios de incremento, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, Sí, ya se mira, Inge. Gracias. Entonces, estamos en la semana 4, ya a una semana prácticamente de terminar la materia, ¿verdad? Y ya recorrimos prácticamente toda esta parte, ¿verdad? Valoraciones de puestos, cómo establecer el salario base a través de los tabuladores. Y ahora vamos a platicar acerca de los incrementos. Bueno, ya pasamos también por el mercado laboral y vamos a ver el tema de incrementos. Como siempre van a encontrar el material, ¿verdad? Del libro, donde se ha hablado de la estrategia de compensaciones, cómo es el comportamiento de la distribución salarial. Es decir, ustedes tuvieron que haber visto ahí la campana de Gauss, ¿verdad? Para ver cómo es que regularmente se distribuye. Esta distribución de la campana de Gauss se utiliza bastante para fenómenos de recursos humanos. Uno es para el tema de la distribución salarial, pero el otro también donde se ocupa es en el tema del desempeño, ¿verdad? Porque todo el personal se distribuye en una campanita donde los extremos son bien pequeños y la mayor parte de la gente está concentrada en el medio, ¿verdad? Hablamos entonces también de políticas y estrategias de incrementos, la evaluación del impacto económico de los incrementos y de prestaciones y beneficios, para hablar de un concepto de compensación total. Eso es lo que estamos viendo esta semana. Entonces, antes de continuar, quisiera saber si hay preguntas a nivel académico, ¿verdad? A nivel teórico de todo el material que se ha puesto esta semana, antes de entrar a las preguntas de la práctica. Me pueden ir levantando las manos, por favor. Una consulta, ingeniero. Cuando se refiere al material, se refiere ya, digamos, a cómo aplicarlo en lo de la fase 3 o solo teoría. Mm, Hola, sí, me refiero al material hola. acá de... Hola, hola. creo que le está fallando la Inter, ingeniero. ¿Me escuchan ahora?
Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, hoy Sí, Sí. Sí, me refería al material de la clase que está para esta semana, ¿verdad? Recuerden que en el aula virtual hay todo un libro de información sobre toda la clase de esta semana, ¿verdad? Ahí está todo el material, lo que acabamos de leer, el cual pues sirve de base para la práctica, que también se va a hacer esta semana, que es con respecto a los incrementos salariales. Entonces, mi pregunta era si tienen dudas, consultas sobre las partes teóricas, ¿verdad? Sobre el comportamiento de la distribución salarial, sobre las políticas salariales, sobre los incrementos, el impacto económico de los incrementos, el tema de prestaciones y beneficios. Sobre todo eso que se ha leído para esta semana, ¿hay alguna pregunta, consulta? ¿Algún concepto que no se entendió? tal vez, ingeniero, bueno, no sé si entendí bien la pregunta. El concepto de lo del salario de compa ratio, el cómo sacarlo, ¿entraría ahí la pregunta o eso ya sería más en la práctica, o sea, para la fase 3? Es en la práctica, pero no hay problema. Igual se lo respondo. Ah, ok. En ese caso, mi consulta era en sí, o sea, el comparatios, como su nombre dice, o sea, solo sería para comparar el salario que se tiene. Digamos, si me sale un salario, ahí ayer estábamos haciendo el ejercicio, nos salía como que 164. ¿Eso es normal o si se puede dar el caso? O sea, por lo que yo entiendo, está diciendo que le pagan muchísimo más de la mitad de lo normal que la comparación de los demás salarios en el mercado. Así es. Vaya, para entender el comparratio, vamos a ver, vamos a compartir pantalla nuevamente. ¿Me ratifican, porfa, que pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Sí. Vaya, para entender el comparratio es muy importante, y espero pues que todos lo estén haciendo, ¿verdad? Leer todo el contenido teórico que está acá en el libro, ¿verdad? Eso les va a ayudar bastante a entender la práctica. Mi recomendación es que lean las clases, vean los videos de práctica y entonces luego hacen los ejercicios reales ustedes. Pero para entender el comparratio, lo primero que hay que entender es la curva de distribución normal. Mire. En teoría, en teoría, cuando nosotros construimos el tabulador salarial, se recuerdan que nosotros decíamos, voy al mercado salarial, donde el mercado salarial está bien estructurado con tres, cuatro grandes estadísticos. Decíamos el Q1, que es el percentil 75, perdón, el percentil 25, por debajo del cual están el 25 por ciento de las empresas. La mediana, que es el P50, que significa aquel dato por debajo del cual están el 50% de las empresas. El Q3 o P75, que es el dato estadístico por medio del cual están el 75% de las empresas que nosotros hemos investigado. Y el promedio, promedio simple, promedio aritmético, que ese, digamos, es, así como su palabra lo dice, el promedio del salario de todas las empresas que yo he investigado. Se recuerdan que hicimos un ejercicio acá, ¿verdad? Tomando el salario de un puesto hipotético, ¿verdad? Creo que era un analista de mercadeo, no me acuerdo, o un analista financiero, que todos me dijeron cuánto ganaba, después los ordenamos y establecimos en qué punto caía el Q1, en qué punto caía la mediana, en qué punto caía el Q3 y también calculamos el promedio del salario, ¿verdad? Entonces, eso decíamos es el mercado, ¿verdad? Porque hay empresas que se dedican a hacer estas investigaciones y tabulan toda esa información para poder venderla como una referencia, ¿verdad?
como una referencia. Entonces, decíamos que una de las primeras cosas que usted tiene que decir es a dónde su empresa aspiraría a pagar, ¿verdad? Se aspira a pagar en la parte más baja, que es el Q1. Si su empresa aspiraría a pagar en la parte, digamos, mediana, ¿verdad? Que es el P50, o si aspiraría a pagar en la parte más alta, que es el Q3, ¿verdad? Eso lo tiene que establecer cada empresa como una decisión estratégica, porque dice, yo aspiro a pagarles en este punto de mercado a todos mis empleados. Entonces selecciona ese punto de referencia y lo pone en el medio, decíamos, en el 100%. Y a partir de eso, ya a nivel interno, construye su propio tabulador, ¿verdad? Que ese es para uso de la empresa. Ya no tiene que ver nada con el mercado. O sea, lo único que tiene que ver con el mercado es que de ahí tomó su punto de referencia, que es su 100%. Pero luego estructura su tabulador y decíamos que el tabulador puede ir desde un 80 hasta un 120%, ¿verdad? 80, 90, 100, 110, 120. O puede ir de un 90 a un 110%, ¿verdad? Dependiendo de la amplitud que le quieran dar. Vaya, entonces, cuando nosotros construimos estos tabuladores internos, lo que nosotros estamos diciendo es, así se van a ordenar los salarios en mi empresa, ¿verdad? ¿Para qué son esos tabuladores? Para administrar los salarios en mi empresa, para poder comenzar a hacer una buena gestión de salarios. Y no, como suele pasar, que las empresas tienen un gran relajo salarial, ¿verdad? Y todos ganan bien diferente, y unos por acá, otros por acá, ¿verdad? ¿Y por qué a este le diste más y a este le diste menos si hacen lo mismo? Entonces, así es como realmente funciona. Pero esto que nosotros hacemos es que nosotros establecemos una cancha donde vamos a jugar, ¿verdad? Y decimos, lo que yo aspiro es que todos ganen en el 100, en el punto de en medio, ¿verdad? Porque ese representa mi parámetro de mercado. Entonces, si todos mis empleados llegan a ganar al punto de en medio, entonces voy a estar siendo competitivo contra el mercado. Pero lo cierto es que no a todos los puedo llevar ahí. ¿Por qué? Porque aquí sí que entra la antigüedad, ¿verdad? Para establecer el salario no entraba la antigüedad, pero para crecer en la banda salarial, ahí se que entra la antigüedad. Porque yo tengo una banda que va desde el mínimo hasta el máximo. ¿Y cómo se comporta esa banda? Se supone que cuando a mí me contrataron, yo entré más o menos por el salario mínimo. Pero con el tiempo voy a ir creciendo, 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 creciendo. Llego al punto medio, donde yo digo ya, pues aquí ya estoy bien pagado. Luego sigo creciendo, 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 hasta que llego al tope posible de mi escala salarial y tenga que crecer hacia arriba, ¿verdad? En otro puesto. Entonces, nuevamente, no todos van a estar en medio. Unos van a estar aquí abajo y otros van a estar arriba. Entonces, pero la idea es que una poca proporción del personal esté abajo y otra poca proporción del personal esté arriba, en el top, en el máximo. Y luego que vayan creciendo más acá y luego también acá, pero que la mayor parte de la gente esté concentrada en el medio, ¿verdad? Si una empresa logra hacer eso, entonces es exitosa. Y ese comportamiento es este comportamiento que vemos en la pantalla, el comportamiento de una distribución normal, donde la mayor parte de personas se ubican en medio, ¿verdad? Por eso ahí es donde es más abultada la campana, y la menor parte de personas están o abajo o arriba. Si aquí, 1, 2, 3, 4, 5, a estos 5 puntos, los asimilamos a los 5 puntos del tabulador interno, ¿verdad? Aquí tenemos eh, el punto mínimo, el punto medio, el punto máximo y los 2 puntos intermedios. Entonces, es justamente como se debería de ver una situación ideal de salarios en una empresa, donde la mayor parte, pónganle un 70% del personal, por ejemplo,
tendría que estar concentrado acá. Eso quiere decir que yo al 70% de mi personal ya le logré pagar en el punto medio, donde se supone que es competitivo. Una pequeña porción del personal va entrando, por lo tanto está posiblemente en el mínimo o por ahí, pero también una pequeña porción del personal ya se pasó del punto medio, ya va casi que alcanzando o quizás ya alcanzó el punto máximo. Entonces, nuevamente, todos estos son parámetros de donde yo debería estar teniendo a la gente, salarialmente hablando. Lo cierto es que lo que yo busco es que toda la gente esté dentro de los tabuladores, ¿verdad? Ahora, el problema es cuando tengo gente fuera de los tabuladores, que ni siquiera me llegan al punto mínimo, por un lado. Pero otro problema es que tenga fuera del tabulador porque está sobrepagada, ¿verdad? Ya se pasó de lo máximo que le tenía que pagar. Ni esta persona, ni esta persona son situaciones normales, ¿verdad? Esas son situaciones de alerta para la empresa que hay que resolver. Tanto las personas que no llegan al mínimo como las personas que ya se pasaron del máximo. En ambas situaciones yo tengo problemas, porque la idea es que todos se muevan dentro del tabulador. ¿Vamos ok hasta aquí? Sí, ingeniero. O sea, digamos, lo ideal es que estén en la campana, digamos, en el medio. Ya ambos extremos siempre comen la vida. O sea, los polos extremos es malo, por decirlo. Exactamente, muy bien dicho. Lo ideal es estar en medio. Ahora, ¿qué es lo que me mide el comparratio? Para ir aterrizando la pregunta de Irving. El comparratio simplemente es una división, ¿verdad? Donde yo agarro el salario real que yo gano y lo divido entre el punto medio, ¿verdad? Que es el punto aspiracional al cual quiero llegar. Entonces, si yo digo, bueno, mi punto medio, por ejemplo, vámonos acá al tabulador, a este tabulador real. Por ejemplo, si yo estoy en un nivel 13, mi punto medio es 922. Y supongamos que yo gano 700, ¿verdad? Pero soy grado 13, yo debería de ganar lo mínimo 829. Pero aspiracionalmente yo tengo que llevarlo a los 922. Pero yo gano 700. Entonces, ¿cómo yo sé qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi punto medio aspiracional? Es a través del comparratio. Y para eso yo digo, divido los $700, ¿verdad? 700 que yo gano entre mi punto medio de tabulador, que en este caso son 922, y eso lo multiplico por 100. Entonces yo voy a estar a un 76%. Ahora, fíjese usted, estoy a un 76 del 100%, ¿verdad? Ahí es donde estoy. Como podemos ver acá gráficamente, este se estaría ubicando posiblemente por acá, ¿ve? Porque si aquí está el 90, por aquí el 85, el 80, por aquí está el 76. Porque dijimos que este fulano gana, o fulana, gana $700, ¿verdad? Quiere decir que está todavía por debajo del punto mínimo, ¿verdad? Que en este caso, que estamos viendo, es el 90% del 100%. Quiere decir que acá los 829 son el 90% de los 922. Y yo gano 700, entonces ni siquiera rasco acá el mínimo. Por eso estoy ubicado por acá, para que se nos haga fácil visualmente, ¿verdad? Estoy más a la izquierda, pues, ¿verdad? Entonces, eso significa el comparratio. Es mi punto de comparación de mi salario real versus el punto medio donde yo aspiro llevar a la gente. Entonces,
El comparatio, en otras palabras, me dice qué tan bien o qué tan mal estoy con respecto al punto aspiracional salarial donde yo debería de llevar a la gente. ¿Sí? Entonces, digamos, solo, o sea, ahí lo que nos indica es que si a esa persona le aumentamos el salario un 24% ya estaría bien. Digamos, estaría en la media. Y consulta, ingeniero, como, bueno, usted mencionaba que la encuesta ya es algo vieja, o sea, es del 2010. Pero Sí. en dado caso que pues en la vida, ya sabe que o sea, el mundo funciona muy distinto, las cosas están aumentando, los costos, pero los salarios se mantienen igual. Entonces, esa encuesta puede, o sea, es funcional aún, se pudiera decir hasta cierto punto, aunque ya esté un poquito, digamos, atrás y ya el salario mínimo es distinto. Se pudiera aplicar, digamos, en una de nuestras empresas o tocaría buscar una encuesta más actualizada. Definitivamente, Irving, que hay que buscar una encuesta actualizada, ¿verdad? Ok. Definitivamente, porque si se fija, vaya, si bien es cierto que si uno la mueve, como hizo algún grupo de ustedes, ¿verdad? Que dijo, mire, yo no voy a empezar en el nivel 7 porque eso ya está desfasado, ya voy a empezar en el nivel 10, creo yo que dijeron, aquí, ¿verdad? Porque aquí sí ya estamos en la realidad. Porque incluso el nivel 9 todavía tiene un par de puntos que se salen del mínimo, ¿verdad? Creo que hasta la media es que estaba en el mínimo. Entonces dicen, no, mejor me sale a ocupar de aquí para abajo. Digamos, de algo a nada, pues ni modo, ¿verdad? O sea, la podrían ocupar, ¿verdad? Pero teniendo 15 años de desfase, yo no lo recomendaría, ¿verdad? Eh, Ok. digamos, les soy sincero, yo preferiría hacerme una, por ejemplo, construirme un tabulador a partir de una encuesta. Yo lo que hacía, fíjese, para ser sincero, eh, cuando yo estaba en Telefónica, ahí sí, la comprábamos, ¿verdad? La encuesta y comprábamos la Hey, $4,000, porque era Telefónica. Aún así la comprábamos casi 2 años, cada 2 años. No la comprábamos todos los años. Entonces, cada 2 años la comprábamos y actualizábamos tabuladores que nos duraban los tabuladores posiblemente 2 años, ¿verdad? Y a los 2 años la volvíamos a comprar y volvíamos a actualizar tabuladores, porque así es como se hace, ¿verdad? Este tabulador que está acá, como ustedes ya aprendieron, se hizo en base a una encuesta, pero ya dentro de 2 años, lo ideal, por lo menos dentro de 2 años, es que usted tendría que comprar otra encuesta y actualizar este tabulador, porque en buena teoría ya las cosas tendrían que haber cambiado, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cambian para bien, es decir, si los incrementos han subido, digo, los salarios han subido, eh, si los salarios han subido, entonces lo que hacemos es actualizar el tabulador. Pero puede pasar también que los salarios hayan bajado en- a lo largo de 2 años, ¿verdad? Híjole, y nos llevamos sorpresas de que los salarios realmente están más bajos. Si fuese así, entonces no se actualiza el tabulador y se mantiene el tabulador de hace 2 años, ¿verdad? Entonces, la recomendación ahí es que por lo menos usted debería de conseguirse una encuesta de a lo sumo un par de años atrás, ¿verdad? Eh, entonces, cuando yo ya me movía a World Vision, Visión Mundial, ya no teníamos plata para comprar Hey, ¿verdad? Ahí solo se ocupaba la metodología Hey para valorar puestos, pero para los tabuladores no se ocupaba Hey porque era muy caro, ¿verdad? Y para una ONG comprar una encuesta salarial de $4,000 no es mentira, no sale. Ahora, sin embargo, necesitábamos también tener tabuladores. ¿Qué es lo que hacíamos? Comprábamos la encuesta de Price, ¿verdad? La desventaja, para ser muy sincero, es que la encuesta de Price no está estructurada con estos niveles. En cambio, la de Hay sí. Entonces, la de Hay es súper fácil, porque usted solo busca los niveles, la información correcta y actualiza. Pero en cambio, la de Price no, porque Price, de hecho, es otra metodología, porque es una metodología más local. Entonces, ahí sí toca, digamos, eh, hacer un poco de malabares
para poder llegar a construir otro tabulador, ¿verdad? A construir un tabulador o actualizar el que ya tienen. Pero lo importante acá es que eh, en World Vision lo que hacíamos es que le decía, bueno, mira cuánto vale la encuesta salarial del año. Me decían $2,000. Híjole, todavía me sale cara. Y la del año pasado, esa sí, ya te la puedo dar en 1,200. Va, pues dame la del año pasado, ¿verdad? Y digamos, porque no teníamos mucho presupuesto. Entonces, comprábamos la del año pasado y eso ocupábamos para actualizar los puestos, para actualizar los tabuladores, ¿verdad? Pero pónganle, es un año de desfase nada más. No es tanto, digamos. En un año, digamos que los salarios pueden haber variado por ahí, pero no es tan significativo la variación, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda es que por lo menos cada 2 años se compren nuevas encuestas y se actualicen los tabuladores, ¿verdad? Estamos Sí, gracias, ingeniero. de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta con respecto al material o a la parte teórica de lo que estábamos hablando, de los contenidos de la... Hola, yo solo tengo una consulta. ¿Verdad que en este como tal no tiene nada que ver la inflación, verdad? Pero en el punto 6 de lo que se va a trabajar de la fase 3 habla de indicar la factibilidad de la aplicación de dicha estrategia a través del análisis de factibilidad económico presupuestario. Aquí sí va lo que es la inflación. Dentro del ejercicio de esta semana, Ujú, bueno, primero, dentro de la parte teórica de la semana, que nuevamente yo les recomiendo que lean, por ujú. favor, léanse. Me suena que no están leyendo. Acá en la parte de, del libro van a venir todos los tipos de ajustes que vienen, que se pueden aplicar, ¿verdad? Incrementos por mérito, por desempeño, las estrategias de incrementos, cómo hacer, cuáles son los pasos, ¿verdad? Para hacer las estrategias. Y luego, en el video, vamos a ver, No te ha escrito el tío, ma. No te ha escrito el tío. luego en el video de los foros, el foro de los, acá, en el desarrollo, para los que ya lo vieron, ahí hablamos de 3 estrategias de incremento, ¿verdad? Una estrategia de incremento que es la más básica es aplicar la inflación y eso viene acá en este video, ¿verdad? Si ya lo vieron, pues sabrán que hay esas 3 estrategias. Una es incrementos por inflación. La segunda es la estrategia de incrementos por desempeño, ¿verdad? Es decir, que conforme a la evaluación del desempeño, la nota que usted saque en la evaluación del desempeño, así es el monto de incremento que usted va a recibir, ¿verdad? Si usted obtuvo una nota de 6, por ejemplo, o de 60, de repente no tiene derecho a incremento o solo le incrementan la inflación, ¿verdad? Que puede ser un 2%. Si usted ya saca 70, pues puede ser que ya le den un 1% más, ¿verdad? Un 3%. Si usted ya saca 80, ya le dan otro más, un 4%. Si usted ya saca 90 y así sucesivamente. Y aquellos que sacan más de 100, por ejemplo, que sobrecumplen sus objetivos, entonces ya se les va dando como un 7, 8%, ¿verdad?
Esa es la segunda estrategia, incrementos por mérito o desempeño. Y la tercera estrategia es el incremento dependiendo de la posición en tabulador, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, Abigail, el incremento por inflación, ¿verdad? Y el incremento por inflación se aplica parejo, y lo que se hace es que, bueno, por lo general, la inflación se utiliza para presupuestar incrementos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ¿cuál va a ser la inflación para el próximo año? Miren, la proyección dice que va a ser un 4%. Ah, pues apliquemos eso de como base para los incrementos, ¿verdad? Eh, o aumentémosle un par de puntos más, o sea, presupuestemos un 6% parejo para toda la planilla, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes están haciendo presupuestos, agarran su planilla, le aplican el 6% a todos y eso es lo que presentan para el presupuesto del otro año, ¿verdad? Y ahí, pues, ¿qué tomaron como base? Ah, tomamos la inflación más un 2% adicional. Vale. ¿Y dónde sacan la inflación? Pues de la entidad económica que rija su país. En nuestro caso es el BCR. En la mayor parte de países de Centroamérica creo que es el BCR también, el Banco Central. Por lo tanto, pues ellos son los que tiran ese dato de inflación, ¿verdad? El oficial. Ahora, eso es para presupuesto, pero la cosa es cuando viene la realidad, cuando usted va a aplicar ya los incrementos. De repente, si alguien dice, bueno, sí, por decisión gerencial, se aplica la inflación a todos parejo, pues ni modo. Hay que dar gracias a Dios de que por lo menos tuvo incremento. Pero la mayor parte de situaciones puede ser que no precisamente digan apliquen incrementos parejos, sino que van analizando caso por caso, ¿verdad? Y puede ser que en algunos casos el incremento sea distinto de la inflación. Para efectos de lo que nosotros estamos aprendiendo, la idea es, sí, por un lado, conocer los tres tipos de estrategias de incremento que hay. Bueno, pueden haber más incluso. Esas solamente son tres opciones que se les puso ahí. Pero por otro lado, lo importante va a ser definir cuál de estas estrategias es la mejor para mi caso, ¿verdad? Para cada una de sus empresas, en los puestos que hasta ahora tienen, ¿verdad? Entonces usted va a analizar el salario real versus lo que se supone que deberían de ganar en los tabuladores, y si alguien está por debajo, pues tienen que armar una estrategia de incrementos, ¿verdad? Y esa estrategia de incrementos, ahí por eso se les puso tres opciones, para que ustedes vieran cuál de esas tres les funciona mejor para regularizar al personal que ustedes tienen. Si es la inflación, pues aplica la inflación, aunque, como seguramente vieron en el video, la inflación muchas veces no resuelve nada, ¿verdad? Porque va a ser que todas las personas crezcan parejas. Y si algunos ya estaban fuera de tabulador, puede ser que crezcan un poquito y siempre se queden fuera de tabulador, a pesar de que se les incrementó en base a inflación. Entonces no arreglan el problema, ¿verdad? Porque la idea es que si alguien está fuera de tabulador, la idea es que usted le aplique un incremento para meterlo al tabulador y que ya comience a crecer a partir de ahí, ¿verdad? Así es como se toma la inflación, Abigail. Ok, gracias. ¿Más preguntas respecto al libro o entramos ya con preguntas respecto al ejercicio? O les pregunto yo, mejor, más divertido, creo yo, ¿verdad? Yo sí tengo una duda de cara al ejercicio. Este,
Permítame, quiero ver el documento. Ah, hay una parte que es el número 1, donde dice de que vamos a ver lo de las prestaciones. En este caso, obviamente, digamos, si una de las prestaciones es el aguinaldo al 100%, se va a tabular y se va a calcular por empleado, o cómo ve usted, o sea, cuál es la proyección que se tiene de ese cuadro, a sacar el costo por empleado. Vamos a ver, Abby. ¿Usted había el video? Más o menos, honestamente no. Pero si ahí lo dice, yo después lo veo. Ah, vaya, vaya. Vamos a hacer otra cosa entonces, mejor. Voy a repasar lo que se ve en el video para que todos más o menos estén en la misma línea, porque muchas de las preguntas suyas están en el video, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto, en esta nueva fase, que es la última fase que van a exponer la próxima semana? Ustedes tienen un grupo de puestos, 9 puestos, ¿verdad? Aquí en este ejercicio son 11 puestos, ¿verdad? Y ustedes lo que hicieron fue hacer una evaluación de los puestos, ¿verdad? Y obtuvieron un grado Hey. Ya saben cómo hacer eso, ¿verdad? Grado Hey 10, grado Hey 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. eh, y bueno, ya también se les dio observaciones para que puedan corregir algunos y regularizar otros puestos, ¿verdad? Ya saben cómo va más o menos la onda. Cada grupo jerárquico de puestos por lo general tiene 2 niveles, ¿verdad? Gerentes tienen 2 niveles, jefes tienen 2 niveles, analistas o técnicos tienen otros 2 niveles. Entonces tienen que revisar eso para que quede pues ordenadito, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve ¿para qué? Para ligar el grado Hey contra el tabulador, ¿verdad? Que también ya lo hicieron. Ya saben cómo construir el tabulador, ya saben que los tabuladores van por grados. Entonces, ustedes dicen, bueno, para un grado Hey 18, mi tabulador me dice que yo pago esto, ¿verdad? Aquí está el tabulador. El grado Hey 18 es de 3.465. ¿Dónde empieza? La media es 3.850 y el máximo 4.235. Justamente lo que pone acá, ¿verdad? Y para acá, para este otro que también es grado 18, es el mismo tabulador que el de arriba, ¿verdad? El mismo rango. Para el grado 17 ya cambia, el grado 16 también cambia y así sucesivamente. El grado 14 cambia. Estos tres, como tienen el mismo grado, es el mismo rango salarial, ¿verdad? Los tres analistas. Este auxiliar tiene grado 11 y los últimos dos auxiliares también tienen grado 10, por lo tanto comparten el mismo rango. Esto ya lo saben también. Pero todo eso, como decíamos la vez pasada, es el deber ser, ¿verdad? Ahí no tengo personas, ahí no he hablado de personas, solamente puestos. El puesto de gerente de compensaciones tiene grado 18 y debería de ganar entre 3.465 a 4.235. Only. Que si es Pedrito, que si es Juanito, que si es Marillita, no sabemos, ¿verdad? Eso solamente lo sabemos que así debería de ser. ¿Por qué? Porque es lo que la empresa ha definido, ¿verdad? Es porque es la recomendación que ha dado el especialista de compensaciones, lo pasó a aprobación de la gerente de recursos humanos, del gerente general, y se lo aprobaron y eso es lo que se ocupa, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ocupar para administrar salarios, dice la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? A pesar de que esto esté aprobado, que puede ser que las empresas hayan pasado sin tener estos tabuladores durante muchos años, 10, 15, 20 años, sin tabuladores, y a nadie le pasó nada, ¿verdad? Solo había una gran insatisfacción salarial adentro, pero no pasaba nada.
Había una alta rotación porque la gente no estaba contenta con sus salarios, pero no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, hasta que alguien llegó un nuevo gerente de recursos humanos y dijo, ¿qué es este relajo? Comencemos a ordenar la casa. Pero la casa ya viene desordenada, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Entonces, ordenarla va a requerir tiempo y dinero, por lo general. Entonces vengo yo y lo primero que hago es hacer un análisis de esto, ¿verdad? De distribución salarial para ver cómo están mis empleados. Y eso lo hago con lo que ustedes han aprendido, evaluando los puestos, calculando los tabuladores, ligándolos y luego conseguimos los salarios reales. Por eso, desde el principio de esta clase, yo les digo, vayan viendo una empresa donde les den los salarios reales. Sin importar el nombre, ¿verdad? No nos interesa la vida de nadie acá, no. Pero sí que sea lo más real, pues, ¿verdad? Si se fijan aquí, este gerente de compensaciones, este puesto de gerente de compensaciones, si detrás de él hay un hombre, hay una mujer, ¿verdad? Que si es mayor, que si es menor, que si es irrelevante. Lo que sí me interesa es cuánto gana. Y dice acá, para el ejercicio, todo esto es para ejercicios, ¿verdad? Que el gerente de compensaciones gana $2,000 en la realidad. Y el de capacitación gana 3,500. Y el gerente de reclutamiento y selección gana 3,000. Esos son ya datos reales, ¿verdad? Datos reales. Entonces, aquí es que Pepito, el gerente de compensaciones, gana 2,000. Marillita, la gerente de capacitación y desarrollo, gana 3,500, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Y Jaimito, que es el gerente de reclutamiento y selección, gana 3,000, ¿verdad? Nuevamente, ¿en base a qué establecieron esos salarios? A Pedrito, a Marita y Jaimito, vaya usted a saber, ¿verdad? Cada uno de ellos entró en un proceso diferente, en tiempos diferentes, y eso fue lo que negociaron, eso les dieron. Así es como realmente funciona en la realidad, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ordenar todo esto, vengo yo y evalúo los puestos. El de compensaciones de capacitación tiene grado 18 y el de reclutamiento tiene 17. ¿Por qué? Seguramente las funciones y la complejidad, la especialización del descriptor del puesto del gerente de compensaciones y de capacitación es mucho más sofisticada que el de reclutamiento y selección en este ejercicio. Cada empresa tendrá sus descriptores, como ya vimos la semana pasada, y asignará los grados. Puede ser que en otras empresas el de reclutamiento y selección sea más fumado, digamos, más elevado el puesto, ¿verdad? El puesto, no la persona. Y sea grado 18, ¿verdad? Y el de compensaciones solo se dedique a pagar planillas, bien operativo, y sea grado 17, o sea, se den vuelta las tortillas. Pero para este ejercicio, primeros dos son 18 y el último es 17. Entonces, cuando ya yo tengo el salario real y tengo mis tabuladores, lo que hago es calcular lo que estaba preguntando Irving. Es lo primero que yo hago, el compa ratio, porque necesito saber qué tan bien o qué tan mal está el salario real con respecto a lo ideal que me dice el tabulador. Entonces lo que yo hago es, como dice la teoría, es dividir simplemente el salario real de $2,000 entre el ideal de 3,850, que es el punto medio. Recuerden, la parte gris siempre es la ideal, donde yo debería de pagarle a la gente, donde yo aspiro a pagarle a la gente para estar bien, para ser competitivo. Entonces, está a un 51,95%. Quiere decir que está casi a la mitad. Y efectivamente, porque 3,850 son casi $4,000, y si yo gano 2,000, pues cabal, estoy casi que a la mitad de lo que debería ganar, ¿verdad? Mientras que los demás, 3,500 entre 3,850 no está tan mal, ya casi llega, ¿verdad? Este es un comparratio de efectivamente 90,91%, ¿verdad? Y en el siguiente caso, el gerente de reclutamiento y selección gana 3,000 sobre
su punto medio, que ya no es 3.850 de arriba, sino que 2.968, es, este o esta gerente están pagados incluso un par de dólares más sobre la media. O sea, este ya llegó. Este, el tercer gerente, la persona que está ocupando la tercera gerencia, ya no tendría que quejarse porque está siendo pagada conforme al mercado. Ahora, yo les pregunto acá, ¿qué pasaría si usted fuera el gerente de compensaciones y administración ahorita y se da cuenta de esto? Pregunta para ustedes, ¿qué pasaría si ustedes fueran los gerentes de compensación y se dan cuenta de lo que estamos analizando ahorita? Uno considera que no es justo, digamos, porque soy la única dentro de los gerentes que tiene un salario mucho, mucho menor. Muy bien. ¿Quién más? En general, pues me sentiría estafado, porque Estafado ahí. digamos, muy probablemente, pues los otros están ganando mejor y uno pues está recibiendo menos. Y quieras o no, cuando se refiere a aspectos de dinero, o sea, duele mucho cuando uno puede ver eso, de que la diferencia sea un porcentaje alto, porque una cosa es que un poco, pero ya un, ¿cuánto había dicho que salía? 51%, sí es como que es una cifra algo alta. Es que el dinero es romántico, ¿verdad? Toca el corazón. Sí. Y entonces, ¿alguien más que diga qué pasaría y qué haría? Que esta clase siento que solo Irving y Abigail están conectados de verdad. Los demás no vinieron. Creo que solo han de haber conectado. ¿Nadie más? Yo, como dicen los compañeros, bien Irving y Abigail, o sea, pues desde una perspectiva particular sí te sentirías desmotivado, pero desde la posición de empresa va a depender también de el grado de responsabilidad en la toma de decisiones que tenga el puesto. Porque si mi posición no va a afectar tan colateralmente a la empresa, en cambio las otras áreas pueden correr más riesgo en la toma de decisiones. ¿Cómo así esa última parte, Jasmine? O sea que, por ejemplo, si es el ámbito administrativo, sé que algunas decisiones que pueda tomar yo no afectaría tanto el área financiera de una organización. Pero si el gerente financiero toma una decisión errónea, ese sí que puede afectar más lo económico dentro de la organización. Por eso casi la mayoría de las empresas que yo conozco, los gerentes financieros son los que más ganan, aunque todos estén en el mismo nivel de gerencia. Mm. Entonces, ¿ustedes se van o se quedan de la empresa? Quizás esa es la pregunta más directa. Si se dieran cuenta de esto, ¿se irían o se quedaran? Empezaría a aplicar. O sea, no me fuera de un solo, vea, pero sí empezaría como a ver otras opciones. Levántenme la mano con el virtual los que se irían. Vaya, por ejemplo, si usted se va, la misma gerencia en esta empresa, en la otra, tu función va a ser siempre la similar. ¿Me explico? Pero si el grado de gerencia en las otras organizaciones conlleva más riesgo, siempre ganan más. O sea, te movas de empresa, que te movas, casi siempre hay como un rango salarial. Es lo que yo he percibido. Ah, no, claro, pero pónganle. Aquí lo que estamos aprendiendo es cómo se hace ya en la realidad, ¿verdad? Entonces, pónganle. Si se fijan, el puesto que gana 2.000 tiene grado 18. Eso lo que me dice es que tiene
mayor nivel de complejidad que la gerencia de Reclu, por ejemplo, que es grado 17. Ojo, ¿verdad? O sea, yo ya valoré los puestos y ya vi que tienen un alto nivel de complejidad, de impacto, de todo lo que ustedes han aprendido en una valoración. Eso, digamos, ya está, pues. El grado me lo dio ya, el grado 18. Y aún así gana $2,000. Entonces, nuevamente, hago la pregunta. Y, y porfa, conéctense con la clase ya porque no estoy recibiendo feedback. Siento que están, y me preocupa porque la otra semana van a exponer esto. Y si no lo están, si no me están preguntando, si no están participando, si, a mí me dice que o ya lo manejan, ¿verdad? O ya lo manejan o no les interesa. Y la otra semana va a afectar, ¿ya? Así es que espero pues que sea porque es la hora todavía de saliendo del almuerzo, pero no veo mayor despabile de parte de ustedes, ¿verdad? Voy a comenzar nuevamente. ¿Qué hace entonces usted? ¿Se va o se queda? Me levanta la mano el que dice me voy. Si me doy cuenta que gano $2,000 cuando debería estar ganando al menos 3,850. Una, dos, tres, cuatro, cinco dicen que se irían. Dos, cuatro, seis. Vaya, miren qué interesante. Estamos conectados 12, quiero ver que Alejandra